Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el control epigenético. Este se refiere al proceso mediante el cual la información codificada en un gen se transcribe en uno o varios ARN funcionales. La expresión de un gen se inicia con el proceso de transcripción controlado por proteínas denominadas factores transcripcionales, regulados por señales recibidas por las células, y concluye con la producción de un ARN funcional y posteriormente, en el caso de los ARN mensajeros, con la traducción de una proteína madura y activa. Los factores transcripcionales son proteínas de unión de ADN que reconocen una secuencia específica y se requieren para el encendido y apagado de los genes. Este tiene 7 niveles de control que a continuación se los iré explicando. Ok, el primer nivel es el de control pretranscripcional. En este la estructura de los genes cambia cuando va a ser transcritos. Un cambio conformacional en la cromatina es el primer paso en la expresión génica. En el núcleo de una célula eucariota, el ADN se encuentra enrollado alrededor de los octámeros de histonas para formar los nucleosomas, lo que impide la transcripción de los genes. Es necesario que el ADN se desenrolle y se separe de las histonas para que pueda llevarse a cabo la transcripción. El segundo nivel es la transcripcional. La estructura de los genes cambia cuando van a ser transcritos. Un cambio conformacional en la cromatina va a ser el primer paso en la expresión génica. En el núcleo de una célula eucariota, el ADN se encuentra enrollado alrededor de octámeros de histonas para formar los nucleosomas, lo que impide la transcripción de los genes. Es necesario que el ADN se desenrolle y se separe de las histonas para que pueda llevarse a cabo la transcripción. El tercer nivel es el control posttranscripcional. En este control, el inicio de la transcripción es la forma predominante de la regulación génica. Sin embargo, existen otros controles menos comunes que modulan la expresión de un gen en el paso de ARN a proteínas, conocidos como controles posttranscripcionales. El cuarto nivel es el de atenuación de la transcripción. En los organismos procarióticos, como las bacterias, la expresión de ciertos genes es inhibida por la terminación prematura de la transcripción, un fenómeno conocido como atenuación de la transcripción. En este proceso, la cadena de ARN recién sintetizada adopta una estructura que interactúa con la ARN polimerasa, impide su avance e interrumpe la transcripción. Cuando la célula requiere la proteína codificada por este gen, algunas proteínas reguladoras se unen a la cadena naciente de ARN y reacomodan su estructura, con lo que se permite la restauración de la transcripción y por lo tanto la producción de una molécula de ARN mensajera completa. La atenuación de la transcripción en eucariotas puede ocurrir en distintos mecanismos, en células infectadas por adenovirus o retrovirus, por ejemplo el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Las proteínas que se ensamblan en el promotor determinan si la ARN polimerasa puede truncar la transcripción. Estas proteínas pueden ser diferentes en distintas células y la célula puede controlar el nivel de atenuación de un gen en particular. Otro nivel es el de control del ARN. En durante la transcripción en organismos eucariotas, se producen ARN precursores, llamados transcritos primarios o pre-ARN mensajeros, posteriormente procesados para producir una molécula de ARN mensajero, madura a través del proceso corte y empalme. El transcrito primario es aproximadamente 10 veces más grande que el ARN mensajero maduro. En este procesamiento, los intrones se eliminan del transcrito, dejando exclusivamente los exones para constituir un ARN mensajero maduro. Un mismo transcrito primario puede procesarse de diversas formas, en lo que da lugar a diferentes ARN mensajeros y por lo tanto a diferentes cadenas polipeptídicas. El siguiente nivel es la edición del ARN. Este tipo de control posttranscripcional se refiere a la modificación en una o más bases de la secuencia del ARN mensajero maduro, que provoca cambios en el mensaje original. La modificación más frecuente es el cambio de citosina por uracilo, con lo que la secuencia original se altera hasta un 50%. El siguiente nivel es el control de transporte de ARN. Este es el transporte del núcleo al citoplasma. El ARN, como cualquier otra molécula que sale del núcleo, lo hace a través del complejo de poro para poder salir del núcleo. El ARN sufre 3 modificaciones importantes: la adición del nucleótido modificado 7-metilguanosina en el extremo 5' y la adición de la cola de poli A en el extremo 3' y la eliminación de los intrones. El siguiente nivel es el control de la traducción. La traducción comienza cuando la subunidad pequeña del ribosoma reconoce el codón de inicio, AUG, en el ARN mensajero. Los nucleótidos vecinos participan en este reconocimiento, en donde se encuentra la secuencia SHINET.
en el ARN mensajero procariotas y la secuencia COSAC en eucariotas. Si el reconocimiento es deficiente, la subunidad ribosómica ignorará el primer codón, A u G, y saltará hasta el segundo o el tercero. Este fenómeno, conocido como búsqueda de escape, es una estrategia para producir dos o más proteínas diferentes en su extremo aminoterminal, a partir de un mismo ARN mensajero. Las modificaciones posttraduccionales es otro mecanismo por el cual se puede regular la expresión de un gen. Es la adición de diferentes grupos químicos a cualquiera de los aminoácidos que conforman una proteína. Sin la adición de estos compuestos, la proteína no se convertirá en una proteína madura y funcional. Entre las adiciones más comunes se encuentran las acetilaciones, las carboxilaciones, las metilaciones, hidroxilaciones y fosforilaciones. En las proteínas inhibidoras de la traducción, la expresión de un gen puede inhibirse si la traducción se bloquea mediante la unión de proteínas inhibidoras en el extremo 5' del ARN mensajero, cerca del sitio de inicio de la traducción. Este tipo de mecanismo se llama control negativo de la traducción. En el control de la degradación del ARN mensajero, los ARN mensajeros en células bacterianas son muy inestables. Su vida media es de pocos minutos. En células eucariotas, el ARN mensajero es más estable, alrededor de 30 minutos, aunque existen otros con vidas medias más largas, por ejemplo, el de la beta-globina tiene una vida media de 10 horas. Los ARN mensajeros más inestables a menudo codifican para proteínas reguladoras, cuya síntesis cambia rápidamente ante un estímulo. La inestabilidad de estos ARN mensajeros se debe a que su secuencia rica en A y U en la región 3' no traducida acelera la eliminación de la cola de poli-A y por ende la degradación del ARN mensajero. Por último, en la interrupción de la traducción, el proceso de síntesis de proteínas es automático. Esto es, una vez iniciado, debe terminarse. En casos especiales, un proceso denominado recodificación traduccional puede alterar el proceso de traducción. Los tipos de recodificación observados con más frecuencia son los cambios en el marco de lectura y se observan sobre todo en virus. Los retrovirus lo hacen de manera ordinaria. Estos virus producen un solo ARN mensajero del cual se sintetizan tanto las proteínas de la cápside, que son las proteínas HAC, como sus enzimas, que son las transcriptasa, inversa integrasas, proteasa y proteínas POL. Como los virus necesitan más proteínas HAC que POL, provocan un ajuste en su ARN mensajero e inducen la formación de un codón de terminación al finalizar la región HAC, asegurando que solo se produzcan las proteínas de esta región y eliminando temporalmente la síntesis de las proteínas POL. Por mi parte fue todo. Muchas gracias. Hola compañeros, yo les voy a explicar sobre la metilación del ADN. Este es algo muy importante porque cuando encontremos un ADN que en una de sus secuencias esté metilado, esto quiere decir que una molécula de metil, como esta que está aquí, se unió a una parte del ADN y gracias a que esta molécula se unió, esa parte del ADN, ese gen, no va a poder ser expresado en las células siguientes. También se le conoce como que la parte del gen fue silenciada. Como ya habíamos mencionado, la metilación del ADN es un proceso por el cual se va a silenciar un gen del ADN. Este proceso es gracias a que una molécula de metil se une a una parte del ADN. Esto cabe destacar que al momento de unirse la molécula de metil al ADN no va a alterar la secuencia de este, sino que va a seguir siendo completamente la misma, como pueden ver en esta imagen. Al momento de unirse el metil no se une en cualquier parte del ADN, solo se une a la citosina y más específicamente a las citosinas de las islas CG, que como ya sabemos ahí se encuentra una gran abundancia de citosina y guanina, y estas islas CG se encuentran muy próximas a los promotores para la transcripción. Y esta metilación impide que la ARN polimerasa, como ya sabemos, la ARN polimerasa es un conjunto de enzimas que son capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar ARN a base de una cadena de ADN que sirve como molde.
Gracias a la metilación, esta RN polimerasa no se puede unir a los promotores y así evitando que haya una completa transcripción de ese gen, silenciándolo y evitando que se exprese en las células. Como ya habíamos mencionado, la metilación del ADN es un proceso muy importante, pero este proceso no se lleva a cabo solo, sino que va controlado y catalizado por una enzima que se llama ADN metiltransferasa, que como su nombre lo indica, transfiere una molécula de metil al ADN. Pero esta molécula de metil no viene de cualquier lado, sino que se extraen de los grupos S-adenosil y L-metionina, extrayéndoles un grupo metil a esos dos grupos y transfiriéndoselo a la citosina. Ya habíamos mencionado que son las citosinas de las islas CG que están cerca de los promotores, y esta citosina pasa de ser citosina a 5-metilcitosina. Y por esto la ARN polimerasa no distingue los promotores y se los salta, así evitando que ese gen del ADN sea expresado en las células. De estas enzimas tenemos tres que se dividen en dos grupos. El primer grupo es la ADN metiltransferasa de mantenimiento, esta también conocida como DNMT1. Esta actúa al inicio de la replicación, solo metiliza a la cadena nueva. Es por esto que se dice que los patrones son hereditarios de una manera semiconservativa, porque ya sabemos que al momento de la replicación del ADN, este se divide en sus dos hélices y a cada hélice se le crea su complementaria, conservando la hélice primaria, por decirlo así, la que inició todo. Y también tenemos el grupo de las ADN metilasas, que estas son dos, la DNMT3A y B, que estas sí actúan en la transcripción. Estas unen el grupo metil a la citosina de las islas CG no metiladas, haciendo las islas CG metiladas, y por lo tanto la ARN polimerasa no puede encontrar los promotores, y por esto se salta esta parte, este gen del ADN al siguiente, y es cuando queda silenciado este gen. Esto sería todo mi parte. Muchas gracias. Buen día, compañeros. Yo les explicaré acetilación. Bueno, muchas proteínas están modificadas en su N-terminal. N-terminal significa cada extremo de cada proteína o polipéptido. La metionina, que es el iniciador, es hidroxilada y un grupo acetilo se agrega a un nuevo aminoácido N-terminal. % en proteínas eucariotas. Estos efectos de la modificación es el incremento de la resistencia a su degradación. También se observa una acetilación en la lisina H4 de manera reversible. Es responsable de la condensación de la cromatina. La acetilcoenzima es el donador del acetilo para estas reacciones. Algunas proteínas tienen el grupo mirostoy conformado por 14 carbonos en su N-terminal. El donador para estas modificaciones es el mirostoy coenzima A. Esta última modificación permite la asociación de una proteína modificada con las membranas. La subunidad catalítica de la proteincinasa depende del CAM, o sea, pK, que significa la unidad de tendencia de las moléculas al disociarse con una solución acuosa. Se encuentra miristoilado. La acetilación de residuos de lisina de las histonas tiene un efecto opuesto, es decir, la acetilación evita que las fibras de cromatina se plieguen, dejando expuestos los segmentos de ADN para ser reconocidos por factores transcripcionales y se forme el complejo basal de la transcripción. Las enzimas encargadas de agregar acetilo a las lisinas en las histonas se le denominan acetiltransferasas. La unión de un factor transcripcional al ADN recluta una proteína llamada coactivador a la región de la cromatina destinada a la transcripción. El coactivador acetila las histonas de los nucleosomas que pierden su carga positiva, liberan el ADN del nucleosoma y dejan libre el promotor, lo que permite la unión de más factores transcripcionales, ensamblándose la maquinaria de transcripción y dando inicio a este proceso.